Bueno, les comenté al comenzar el estudio de Mimulus que el simbolismo del héroe, obviamente, yo creo que es el simbolismo fundamental asociado a Mimulus. Eh, ¿qué- ¿A qué me refiero? Yo creo que héroes somos cada uno de nosotros, ¿sí? La historia o el mito o la leyenda podría ser nuestras propias vidas. Y cada una de las vicisitudes que vamos enfrentando son esas historias del héroe pudiendo enfrentar determinadas situaciones. No tenemos por qué pensar en situaciones al estilo de Hércules, sino que podemos hablar de situaciones tan simples como el de esta señora que les voy a comentar. Una señora que le tenía miedo a las arañas, una fobia terrible. Esta señora tenía una casa en la playa que todos los veranos tenía la costumbre desde niña de ir y quedarse, pero bueno, en algún momento de su vida se disparó una fobia muy intensa a las arañas. Comienza su tratamiento con flores de Bach cerca del verano, ya hacía como 4 años que no iba a su casa, porque claro, como quedaba unos meses cerrada, cuando llegaba en el verano la casa estaba llena de arañas. Resulta que comienza un tratamiento con Mimulus y cuando va a su casa, puede quedarse en su casa de verano y pasa sus vacaciones sin problema. Cuando viene a hacer una revisión de las flores, y yo le pregunto por su miedo a las arañas, me dice que no sabe cómo está, porque en realidad no apareció ninguna araña. Evidentemente que las arañas estarían allí. Sucede que cuando una persona tiene una fobia, va a tener una tendencia, una especie de radar, a detectar el objeto de la fobia con una gran facilidad. ¿Sí? Bueno, esta persona al tomar esta flor pudo sanar eso. De alguna manera fue la heroína, ya que después, unas semanas después, me contó que se tuvo que enfrentar a una araña y la pudo matar y bueno, y sacarla de su casa, ¿no? Yo creo que después de eso superó completamente su miedo. Y bueno, uno puede pensar en algún mito de Hércules enfrentándose con la hidra, ese monstruo de 7 cabezas, y bueno, ¿por qué no? Nosotros matando una pequeña ermita en nuestra casa, estamos representando el mismo mito. Pero en la mitología griega el héroe es aquel que tiene la protección de los dioses y que tiene que aprender a oír la voz de su ser superior, que tiene además ciertas etapas o tiene que cumplir ciertas promesas o ciertas tareas, como los trabajos de Hércules, que además estos trabajos representan a un trabajo sobre sí mismo. Y esto es precisamente lo que nos va a dar Mimulus. Nos va a ayudar en hacer esos trabajos del héroe. Nos va a ayudar a trabajar sobre nosotros mismos para poder ir superando nuestras limitaciones y poder vencer en esas luchas internas donde obviamente vamos a precisar la ayuda de nuestro ser superior. Por supuesto que el primer encuentro, la primera fase del héroe es enfrentar su propia sombra, ¿sí? Su parte oscura, para poder así liberar todo su gran potencial, fundamentalmente ese gran potencial de amor que todos tenemos adentro. Eh, Esto se representaba en la época medieval, en aquellas batallas medievales, ¿no? Donde el héroe tenía que vencer al dragón y rescatar a la hermosa princesa, ¿sí? A la doncella. ¿Sí? Y yo pienso que eso está representando el dragón, la sombra, nuestras partes oscuras, y la princesa, aquel tesoro, aquello perfecto y puro que tenemos que rescatar de nuestro interior. Simbolismo de Apolo. Apolo, dentro de los dioses del Olimpo, es por excelencia, sin duda alguna, el dios de la luz. Y además Mimulus es la flor solar por excelencia. Primer flor creada a través, por primera esencia, creada por el Dr. Bach a través del método solar. Que además esta flor tiene ese amarillo dorado, color que está asociado
a Apolo y por lo tanto también al Sol, símbolo del Sol. Otra representación de Apolo era el dios Ra egipcio. Por supuesto que desde el punto de vista de la psicoastrología está asociado al Sol, el Sol como centro de conciencia divina, el Sol como la fuerza de Apolo también, y el Sol que representa el camino de individuación, aquel camino que todos debemos recorrer para crear una individualidad sana, para que a través de ella, a su vez, pueda expresarse nuestra alma. Habitualmente, cuando hablamos del Sol, suele haber alguna confusión. Por ejemplo, una persona que sea de Escorpio, y eso se debe a que tiene el Sol en el signo de Escorpio, se cree generalmente que tener el Sol en un signo solar significa que una persona tiene determinadas características fijas. En realidad, cuando una persona tiene un Sol, por ejemplo en Escorpio, lo que tiene que hacer es desarrollar las cualidades positivas de ese signo para que su alma pueda expresarse adecuadamente a través de su personalidad. ¿Sí? También el Sol en la astrología está representando ese camino del héroe, ese desarrollo, esa maduración. El Sol justamente es el que nos permite madurar. Y por supuesto que Saturno también, el señor de las leyes, el señor del tiempo, el tiempo que nos va a ayudar a madurar, que también va a mostrarnos nuestras limitaciones, ¿sí? Va a mostrarnos todo aquello que tenemos que vencer en nuestra vida, y bueno, y ahí surgirá nuestro héroe. Digamos que Saturno es la piedra en el camino, y nosotros somos aquellos que debemos hacer toda la fuerza necesaria para mover esa piedra, enfrentándola, para poder seguir adelante y crecer. Hasta aquí vamos a hablar de la esencia de Mimulus, así que vamos a pasar a la siguiente. Fíjense un instante, ya que venimos con flores amarillas, la intensidad de ese campo de mostaza que tenemos allí adelante nuestro. Bien, les doy unos instantes para que puedan deleitarse con esa foto. Una persona en estado mustard, o en estado mostaza, justamente es una persona que suele sufrir de una sombría melancolía. Bach decía que era el sol en la tierra. Fíjense qué interesante si ustedes ven esa foto. Lo que menos llama la atención es el cielo nublado, que prácticamente no se ve lo celeste, está totalmente cubierto, ya que toda la atención se va hacia ese sol en la tierra que es la flor de la mostaza. Vamos a ir a lo que decía Bach en relación a esta flor, que nos va a dar un panorama muy pero muy claro. Para aquellos que están sujetos a periodos de melancolía y hasta en algunos casos de desesperación, como si tuviesen sobre ellos una nube gélida y sombría, cubriéndolos o tapándoles la luz y la alegría de la vida. Estas crisis pueden no tener ninguna razón o explicación aparente, decía Bach. En estas condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz o animado.